todos y tenemos aquí una visita muy especial. Está con nosotros el señor Gabriel Short, que es especialista en historia y especializado en el conflicto entre Palestina e Israel. Él reside en Israel. Está acompañado de Karen Cohen, que es integrante de la comunidad judía en la República Dominicana, don Antonio Espaillá, presidente de RCC Media. Entonces nosotros vamos a tratar de entender desde la óptica de Gabriel un poco este conflicto entre Israel y Palestina, que dicen que el que entiende el conflicto entre Israel y Palestina no se lo han explicado bien. Que el que dice que lo entiende no se lo han explicado. Bueno, pues adelante. Hola a todos, un placer estar acá. Yo en verdad nací en Brasil, soy un brasilero judío y volví a la tierra de mis ancestros yendo a Israel en los años 99. Como cualquier israelí participé del ejército, fui miembro del cuerpo de paracaidistas en el ejército israelí, participé de combates en la defensa del Estado de Israel y creo que vine acá más que nada a pasar algunos puntos en los sí, yo diría. Primero que el conflicto de hoy no es exactamente el conflicto israelí-palestino, sino es el conflicto Israel versus un fundamentalismo muy fuerte que yo como ciudadano que vivo en Israel prefiero hasta separarlo del ciudadano palestino, porque la esperanza es vivir vecindad y vivir juntos y para el que vive allá es importante separar el fundamentalismo islámico visto, por ejemplo, en el día 7 de octubre del año pasado, del ciudadano palestino que ojalá está en contra de eso y que sin la menor duda, por nuestra esperanza también, estará en contra de eso cuando el mundo logre desconectarlo, ¿no? Lo que vimos, porque el conflicto israelí-palestino, el conflicto israelí-mundo árabe, es un conflicto de 7 décadas, 8 décadas desde que existe el Estado de Israel, pero ni en las peores guerras de Israel, en la guerra de 67, ni en la guerra de 73, ningún enemigo israelí entró al Estado de Israel, ningún soldado sirio violó mujeres israelíes, ningún soldado egipcio quemó bebés, ningún soldado jordano cortó panzas y sacó bebés de adentro de la panza de una mamá viva. Eso no caracteriza el mundo árabe y la guerra israelí-palestina. Eso caracteriza el fundamentalismo islámico. Eso casi no es común, casi no es normal y es algo que representa mucho el conflicto que estamos teniendo. De todas formas, en el mundo está la percepción de que, bueno, Israel fue objeto de una agresión indiscutiblemente, pero que el nivel de respuesta 41 ha estado sobredimensionado. Se habla de 40.000 muertos, la mayoría niños, mujeres, gente que propiamente no está involucrada en el conflicto. Mira, primero que se habla basado en informaciones que se recibe solamente del gobierno, entre comillas, actual de la Franja de Gaza, que es el movimiento fundamentalista Hamas. No hay una fuente de información no basada en Hamas. Okay, yo cuando era soldado en el año 2000 todavía había periodismo circulando en la Franja de Gaza, hoy no hay. Hoy la información sale del Ministerio de Salud, se llama, que es Hamas, hacia afuera físicamente de la Franja de Gaza y llega a los periodistas internacionales que vienen. Sí. Yo trabajo con turismo, recibo periodistas que se quedan esperando en el lado de afuera de la Franja de Gaza hasta que salga la información oficial afuera. Y la información oficial es dada, no entregue por el movimiento Hamas. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay una guerra muy pesada en la Franja de Gaza. Eliminar Hamas de adentro de la ciudadanía de Gaza es una misión muy difícil, prefiero creer que no imposible, ¿okay? Porque la esperanza mía, y estoy seguro que la esperanza del ciudadano palestino, es tener un Estado palestino libre de ese fundamentalismo, y ese Estado palestino va a estar al lado de Israel. Es algo que es un hecho, que el ciudadano común sabe. El ciudadano común palestino entra a trabajar a Israel.
el ciudadano común palestino entra a trabajar al kibutz que fue quemado por el Hamas en Israel. Entonces, es importante también siempre buscar un poco más de informaciones. No digo que no hay muertos en la guerra de Gaza. ¿Cuántos hay según ustedes? Mira, según nosotros, 22.000 personas, de los cuales 17.000 son terroristas del Hamas. ¿Ok? Y siempre mismo en Israel, cuando uno ve en la televisión, ven los dos números. Según la fuente palestina del Hamas, hay 40.000 muertos en la franja de Gaza. Según el IDF, hay 23.000 muertos, que no es poca gente, de los cuales... IDF, Israel Defense Force, el ejército. Según Israel. Según La Israel, Fuerza de Defensa de Israel. Pero no es según el periodista, porque nosotros nos basamos en la Fuerza de Defensa de Israel, que es lo que está en el campo de batalla. No hay entrada de periodismo libre en la zona de guerra. Y ahora solo quiero decir, nosotros vemos los dos lados de la información, ¿ok? Porque es difícil decir con precisión. Entonces, en una televisión israelí vos vas a ver, según fuentes palestinas hay 40.000 muertos en la guerra, según fuentes israelíes o el IDF, hay 23.000, de los cuales nosotros marcamos que 17.000 son 17.000 de los 30.000 miembros del Hamas en combate. Gabriel. Perdón que sí, adelante. Que quería agregar un punto. Todas las muertes humanas son una tragedia. Punto. No hay discusión sobre eso. Pero todas las muertes humanas que están sucediendo en estos momentos también son una estrategia de Hamas, lamentándolo mucho. Hamas utiliza la muerte de su propia población porque, partiendo de la base, que espero que todos coincidamos en que Hamas es una organización terrorista, y partiendo de esa base, las muertes de su misma población son su estrategia. Entonces, es muy difícil una lucha en donde a Hamas le conviene la pérdida de su gente. ¿Y qué rol tiene Benjamín Netanyahu, a quien se le atribuye haber sido el creador de Hamas, o por lo menos el propiciador de Hamas, para evitar la unión del Estado palestino? Es decir, en un momento determinado él entendió que había que radicalizarlo. El fortalecimiento de Hamas evitaba la fortaleza de la organización, la OLP, de la OLP, y que auspició y propició Hamas. Nunca esperó que Hamas iba a atentar contra él cuando encontrara mejores patrocinios, como parece ser lo que lo tiene ahora. Mire, es siempre muy importante cuando uno intenta estudiar historia. Hay un error muy claro que es estar en el fin de la historia y mirar hacia atrás, mirar los hechos de atrás hacia adelante, ¿no? Tipo la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos que empezó el 38, 39, terminó en 45, pero el que vivió la guerra no sabía que estaba en la Segunda Guerra Mundial, tampoco sabía cuánta gente iba a morir y tampoco sabía hacia dónde iba. Como la guerra de los 6 días en 1967, en el día 1 de la guerra, ningún comandante dijo, vamos soldados, en 6 días terminaremos la guerra. Al revés, había un clima de terminará Israel quizás acá, pero si hoy uno mira la guerra a los 6 días y dice, ay, qué guerra fácil, 6 días terminó la guerra. Es un análisis equivocada de atrás hacia adelante. A su punto, primero que en la creación de Hamas 1988 no era Benjamin Netanyahu, era un joven político, todavía no era ministro ni primer ministro. En la creación del Hamas nació con autorización de Israel como un movimiento de solidaridad, de distribución de comida, de entidades de educación, ¿okay? Justamente en 1988, cuando la calle palestina, liderada en su momento por la OLP, estaba tirando piedras, cóctel Molotov, que se llamó la primera. ¿Es verdad que Israel creó Hamas? No, claro. Es verdad que el Hamas fue creado con autorización del Estado de Israel. Bueno, eso dice, con autorización. Que tuvo que ver con la creación. Obvio que no Israel crea el Hamas. Hamas es un movimiento religioso islámico, el Israel es un Estado judío. ¿Okay? Para crear una institución tan religiosa islámica, solo un musulmán como Ahmad Yassin, el papa del Hamas, ¿okay? Y su liderazgo. En silla de ruedas y ciego. Claro, sí. Y no un individuo con esa condición sí. No va a crear una institución poderosa como esa. Sí, okay. Sin la menor duda. Ahmad Yassin y como cualquier otro movimiento religioso islámico, sin la menor duda es un líder islámico religioso que pueda poner órdenes religiosas también que tienen que ver con eso. Un segundito. Eso en relación a la creación del Hamas. Es como cuando gente dice, mirando hacia atrás, ay, mira, el Estado Islámico en su momento con una camioneta un Hammer estadounidense, y el malentendedor dirá, Estados Unidos le dio
o Estados Unidos creó el Estado Islámico. No. Mirando el fin de la guerra, cuando Estados Unidos evacúa territorios del Estado Islámico, sí el Estado Islámico toma posición de Hammers, de vehículos de guerra, pero hay que saber analizar mirando cómo fueron las cosas y no de atrás hacia adelante. Si Israel autorizó la creación del Hamas, como en verdad lo autorizaría de nuevo la creación de una institución que se propaganda como religiosa, como educadora, como distribuidora de comidas, como que ayudará a la calle palestina a crecer. Si en ese día algún israelí se imaginaba que 35 años después jamás no haría lo que se transformaría en lo que es y haría lo que hizo el año pasado, dejo que ustedes piensen Quería solos. hacer una Si alguien precisión se breve, podría sí. antes que Gabriel, venga Oric. dos cosas. Primero, el 7 de octubre conmocionó al mundo entero. Todo el mundo criticó y condenó esos ataques a ustedes. ¿Cómo usted evalúa el hecho de que yo no sé si algunos dicen la más segura del mundo, la frontera más segura del mundo, pudiera ser víctima de un ataque coordinado por aire, mar y tierra y que nadie se diera cuenta allí, sobre todo el Mossad? Eso por ese lado. Y segundo, ¿usted considera que en Hamas, en este momento, en la Franja de Gaza me refiero, se están cumpliendo con los principios del derecho internacional humanitario? Perfecto, empiezo con la primera parte. También en un análisis muy profunda. Por ejemplo, primero, el Mossad no tiene nada que ver con esto. El Mossad es un servicio de seguridad extraterritorial. Okay, el Mossad, si existe, está en Irán, está en Siria, está en territorios extranjeros. Okay, hay un servicio de seguridad nacional interna israelí que lo conocen como Shin Bet, que sí trabaja y es responsable por la Franja de Gaza. Yo diría, ¿qué pasó en el 7 de octubre? Obvio que las respuestas matemáticas todavía no las tenemos. Nadie consigue tener una respuesta satisfactoria hasta el final, pero algo que está clarísimo para mí, el israelí, si le preguntas ahora, vuelve al 6 de octubre. No vuelve a un mundo cambiado, vuelve al 6 de octubre. Vuelve a un mundo donde nosotros aspiramos convivir con Gaza, las puertas están semiabiertas, palestinos de Gaza entraban a Israel a trabajar todos los días del año, centenas de miles vivían parte de lo que es el sur de Israel, conocían de A a Z la zona geográfica alrededor de la Franja de Gaza y lo hacíamos con una esperanza de que de Gaza venga paz, porque Israel salió de Gaza en el 2005. No hay ocupación israelí en la Franja de Gaza desde julio del 2005. No hay ocupación militar, pero están las ocupaciones de los asentamientos. No en la Franja de Gaza, al revés. En la Franja de Gaza habían 8.700 judíos viviendo hasta julio de 2005. Y en julio de 2005 el ejército sacó, yo era un reservista en la época, yo participé físicamente de sacar a judíos, los colonos, que molestaban el avance a la paz en la Franja de Gaza. Los sacamos afuera, 8.700 colonos. No vive un judío, no soldado y no civil en la Franja de Gaza desde julio de 2005. No hay ocupación en la Franja de Gaza desde julio de 2005 de ninguna forma. ¿Okay? No civil y no soldado hay allá. ¿Okay? Y cuando salimos en 2005, hoy en día alguien diría, ¿y le dieron a Hamas Gaza? No, cuando salimos en el 2005 no era Hamas, era Yasser Arafat. Y era hacia la paz, íbamos hacia la paz. Israel salió de Gaza, le entregó a Yasser Arafat, un segundito. Un año después falleció Yasser Arafat, pero no sabíamos un año antes que un año después fallecería Yasser Arafat, y en las elecciones en la Franja de Gaza toma cuenta el Hamas. Y todo cambia en la Franja de Gaza. ¿Por qué nosotros no vemos ataques así desde Cisjordania? Porque Cisjordania es la Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina es la entidad que representa al pueblo palestino, que acepta convivir y quiere un Estado independiente palestino al lado de Israel. Yo diría en sus mejores sueños que no estuviera Israel, pero aceptan la realidad de convivir en un Estado palestino independiente al lado de Israel. Eso no representa Hamas. Hamas es un movimiento fundamentalista islámico. La palabra Estado no lo representa.
¿Ok? Y eso se puede ver en un Estado independiente de Egipto, es la Hermandad Musulmana que no quiere el Estado. En un Estado independiente afgano es el Qaeda que no quiere un Estado. En el Estado independiente de Nigeria es Boko Haram que no quiere un Estado. Movimientos fundamentalistas no quieren Estados, no quieren democracia. Los ortodoxos judíos tampoco. Claro, movimientos fundamentalistas no quieren Estados. Estados. O sea, lo que Julio dice que dentro del mismo Israel Claro, hay claro. expresiones radicales que no quieren un pero Estado palestino. Claro. No, ni un Estado israelí no, tampoco. no, Los no, ortodoxos no, no quieren, los ortodoxos Él se judíos refiere- no quieren al propio Estado. Y estamos de diciendo Israel. exactamente lo mismo, movimientos fundamentalistas, y yo no dije su religión, yo dije claramente, movimientos fundamentalistas son no quieren antidemocracia, anti-Estado. anti-Estado. Eury y Gabriel, José. los principios del derecho internacional se quedaron eso. Ok. Sí, y a su segunda pregunta, mira, yo les digo en primera persona, ¿okay? Yo participé como combatiente y yo quiero que entiendan, yo soy como ustedes. Conmigo no, perdón. Perdón, Excúseme, conmigo ¿por no. el pelo? Con todo el respeto. Ok, yo soy No, un pues yo ciudadano. tengo el pelo más alborotado que usted. Ok, yo soy un ciudadano como ustedes que fue a vivir a Israel. No, señores, y a ustedes no. Y como soldado, ¿ok? Yo me imaginaba, el ejército se mueve rápido, las guerras avanzan y lo vivencié en primera persona y le cuento en primera persona. Nosotros en el ejército se mueve 1 metro a cada más o menos 2 horas por intentar segregar, a veces a fuerza, lo que se considera civil de lo que considera soldado. ¿Ok? Si les pregunto a ustedes qué se considera civil y qué se considera soldado, la respuesta a ustedes es fácil: uniforme y armas. Bueno, en la Franja de Gaza no. No, porque si está desuniformizado y está armado, ¿es un soldado palestino, es un miembro del Hamas o no es? Hay un nexo beligerante. Bueno, sí. Ok, vamos. es muy Eury y complejo. José. Ok. Gabriel, 2 ciudades están una frente a otra. Hay una ciudad que vive en paz, desarrolla una serie de actividades normales. Hay otra que es un peligro, pero que tiene su dirección, que tiene una visión diferente para este lado. Un día, de aquella ciudad, penetran a esta, matan 3, 4, 5, 6. La respuesta de esta ciudad es llevarse a la ciudad completa, arrasar completamente, o lo correcto debería ser, hay una situación complicada ahí, poner el orden de alguna manera a nivel también con el Estado global, que es decir, con el mundo, pero no reproducir mayor cantidad de muertes con muchísima gente, independientemente de lo que acontezca, porque esa ciudad, todos condenamos a Hamas porque es verdad que es un grupo terrorista. Pero si ese pueblo que está ahí lo eligió a ellos como gobernantes, es lo mismo que el pueblo de Israel que eligió a sus gobernantes. Bien. Cada uno tiene que elegir. Lo correcto no debe ser, porque todos condenamos terrorismo por los dos lados, o acción incorrecta por los dos lados, no nada más por el lado de Hamas. También si sucede Israel o por cualquier... Entonces, ¿qué es lo correcto para Israel, que es más poderoso, que es uno de los ejércitos más grandes, que tiene mayor inteligencia? Lo correcto no hubiese sido ubicar exactamente a la gente de Hamas y no acabar Bien. de alguna manera. ¿Puedo hablar? Sí, sí, sí. Adelante. Yo los invito a recordarse de esta conversación en 10 años más y todos sonriemos, vamos a sonreír por recordarnos que lo correcto es lo que se está haciendo, porque no fue un momento único en la historia lo que pasó el 7 de octubre. ¿Okay? Nosotros estamos hablando de un movimiento de 70 años de intentar la creación de 2 estados en esa zona, desde el 29 de noviembre de 1947, cuando el mundo votó a favor de la partición de Palestina, había un brasilero, Osvaldo Araña, golpeando el martillo, es la creación de 2 estados en ese pedazo de tierra, divididos, un estado judío, un estado árabe, llamémoslo Israel y Palestina. Y son 7 décadas de intentos de llegar a eso. ¿Ok? ¿Cuál es el correcto? Nosotros, la creación de la Autoridad Nacional Palestina como representación del pueblo palestino, 1993 con Yasser Arafat, es el avance hacia reconocimiento de 2 estados para 2 pueblos en esa zona. Jamás es un empecilio hacia eso. Y por eso empecé diciendo, jamás no representa el pueblo palestino. Jamás representa el fundamentalismo adentro del pueblo palestino. Para avanzar o mirar The Day After. The Day After es el pueblo en Gaza representado por la Autoridad Nacional Palestina, libres de las manos del Hamas, con apoyo internacional como tenemos ahora de Arabia. Ahora no apoyo en las redes sociales,
no apoyo en la media externa, apoyos en los gobiernos, como tenemos hoy en día de Jordania, de Egipto, de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos, de Sudán, de Marruecos, de Bahrein, de Qatar, ni hablar de muchos países europeos, para que la población palestina finalmente tenga su Estado, un Estado no fundamentalista, porque no tendrán Estado con fundamentalismo. Entonces, sacar al Hamas adentro o mirar la Franja de Gaza, yo digo eso mucho a la gente en Israel, no estamos adentro de la Franja de Gaza ahora, no para volver a ocuparla, porque si no, no hubiésemos salido en el 2005, no para vengarnos, estamos adentro de la Franja de Gaza para hacer una misión muy compleja, que es sacar el Hamas de adentro de la Franja de Gaza. ¿Y quién va a entrar ahí? La Autoridad Eso le corresponde a Nacional ustedes. Palestina. Bueno, Eso le José. corresponde a ustedes. Disculpa, perdón, pero Ajá. yo creo que es importante también, cuando las Torres Gemelas fueron voladas, nadie le preguntó a Estados Unidos si su respuesta fue proporcional. Cuando hablamos de proporcionalidad, Y cometieron un ¿qué error porque es la invadieron a Irak sin pero base. el mundo no Sin cuestionó prueba. de la manera Por que hacerlo así cuestionan a unilateralmente. Israel por defenderse ante un ataque Fue terrorista. cuestionado, la ONU le prohibió entrar. No en Sí, los se lo medios como, prohibió. no, Se lo claro, prohibió, fue obviamente, pero cuestionado. no en los medios como lo estamos viendo ahora contra Israel. Entonces, ¿qué es proporcionalidad? Entrar y buscar Digo, desbaratar a exactamente Irak en base a mentiras fue una barbaridad, una respuesta incorrecta, aunque todo el mundo una respuesta condenó la- incorrecta, pero no fue condenada de la misma manera como es condenado Bien. Israel. Ese es José, el punto. finalmente. Sí, bueno, Ok. nosotros Estados interpretamos Unidos. de lo que usted está diciendo que usted está de acuerdo con un Estado palestino, ¿no? O sea, eso es un punto. La mayoría de los judíos Pero al estamos de estilo, acuerdo. al estilo que ellos quieran. Pero es lo único. entonces, pero también usted No, perdón. La creación de un Estado independiente palestino en la Franja de Gaza y en Cisjordania, gobernado por la Autoridad Nacional Palestina o una entidad que esté de acuerdo en un Estado palestino que convive lado a lado con el Estado de Israel. Yo te puedo asegurar que el 99% de la población del Estado de Israel sabe de eso, está de acuerdo de eso y quiere eso desde el 29 de noviembre de 1947. Pero Bien. la realidad es que Palestina desde 1967 no controla su espacio aéreo, no tiene ejército, no tiene marina, no tiene fuerza aérea, no tiene derecho ni siquiera a su No, propio derecho sí tiene. ¿Por qué no lo tienen? Voy por parte. Entonces, ¿Qué ha hecho ¿cómo jamás con nosotros todo el vamos dinero que ha poder- recibido? A poder aspirar a que eliminemos los fundamentalismos militares, porque del lado de Israel también hay fundamentalismo, ¿no? Son fundamentalismos basados en esas religiones de creencia y esas cosas infundadas. Pero, ¿cómo nosotros vamos a sacar el fundamentalismo militar del territorio palestino si ellos no pueden tener fuerzas regulares? O sea, ellos no pueden tener un ejército uniformado como ustedes. Entonces, ¿cómo diablo vamos a sacar el fundamentalismo militar de ahí si ellos no pueden tener? Se va la población. Pero- ¿Cómo diablo lo Pero vamos ¿qué a ha hacer? hecho? Señor, nos podemos basar en la realidad y en los hechos. Esa su pregunta es exactamente igual en los años 80 y 90. Y en 1991, 92, 93 se firmó un acuerdo con la Autoridad Nacional Palestina donde se crea la Policía Palestina. La policía. Sí, No, armada. no, yo no estoy hablando de policía, no. Yo estoy hablando de un ejército como lo tienen de ustedes. instituciones O sea, no de la policía, resguardo porque del la territorio. policía es. Pero, Pues armas. No, eso no. Bueno, adelante. Pero ¿y por qué no pueden, o sea, que haya ahora, primero que no se crea un ejército de un día al otro, ¿ok? O sea, para crear un ejército del tamaño de Israel, por ejemplo, o del tamaño de Arabia Saudita, el país tiene que ser con esa capacidad. Si usted me pregunta a mí en su futuro, en su visión, ¿el Estado palestino va a tener su ejército? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? No hay nada que dice que el Estado palestino en el futuro, un Estado palestino de paz con Israel, no va a tener Pero ejército. ustedes que tenga quieren ejército. diseñar el Estado palestino. No, pero Ustedes. disculpe, señora Ay, Luz. no, Eso es lo que yo no Disculpe. estoy entendiendo. Una O sea, pregunta. ustedes quieren diseñar custom, un Estado palestino en función de nosotros los... Pero No, este la Estado Autoridad palestino, Nacional este Palestina. Estado Claro. palestino y este ejército que usted sugiere que se forme, ¿es dirigido por Hamas, por una organización No, terrorista? yo lo que quiero es que haya Es que fuerzas es- regulares con Bueno. las cuales usted se pueda sentar. Todos conversar. queremos, pero Porque no- ahora mismo pero ellos no tienen liderados por legitimidad Hamas. Porque ellos no se pueden organizar Pero- como pero- ustedes pero- lo pero- dejan. pero- No, porque Perfecto. están liderados por un grupo terrorista. Perfecto. Mientras los lidere un grupo Perfecto, terrorista, perfecto. es muy Y difícil finalizo encontrar con puntos esto, medios. Marcelo. Indistintamente del derecho que tiene cada pueblo, cada estado de defender su territorio y las causas que generan estas guerras que son lamentables para el mundo, ¿ustedes no creen que ese rol de salvar al pueblo palestino, extirpar la célula terrorista de Hamas, no debería ser un rol que juegue el Estado palestino con la ONU? Ojalá. Para eso. O sumo su pregunta, ¿no podría ser con ayuda del ejército egipcio y jordano? Ojalá.
Ojalá, si ustedes tienen cómo influenciar para que el ejército egipcio sea él el que va a luchar contra el fundamentalismo dentro de Gaza, ojalá. Yo sé que nosotros dimos armas a la autoridad palestina, dimos entrenamiento. Yo en el año 2001 enseñaba a la policía palestina a disparar, y no es una policía como usted conoce, sí, la policía palestina es AK-47, es RPG, es vehículos blindados, ¿ok? No tienen helicópteros, no tienen aviones, tienen vehículos blindados, tienen AK-47, Sí, tienen armas terminamos con doña fuertes. Consuelo. Ellos, si usted sale un poco de Gaza y va a Cisjordania, la policía palestina es una entidad militar que sabe luchar contra el fundamentalismo adentro de Cisjordania, ¿ok? Y es el ejemplo que nosotros queremos inspirar. Y no es que nosotros lo dibujamos. Lo dibujaron los acuerdos de paz Bill Clinton, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, primer ministro de Israel, para la creación de un Estado sin la menor duda que tenga su Bueno, autoseguridad sí. y que nosotros podemos salir. Ahora, nosotros hicimos eso en 2005. Salir de forma unilateral de la franja de Gaza es darle a la autoridad palestina que ellos hagan su custom. ¿Ok? Y hubo el golpe de Hamas y hoy en día la realidad ya la vemos distinta. Sí, Doña Consuelo. gracias. Yo soy libanesa, de origen libanés, por mi familia. O sea, estoy en una posición que no es la de ustedes. Perfecto. Ustedes tienen sus derechos y nosotros también. Me llama la atención que usted habla de 1947 cuando deberían hablar de 1917, de Balfour, cuando le entregaron al sionismo judío, que eso es importante. No todos los judíos son sionistas. Al sionismo judío, que es lo que, desde mi punto de vista y con todo respeto, usted representa, el sionismo judío. Le entregaron a Palestina para que hiciera el hogar judío. Entonces usted ha hablado del 47 y ha dicho lo que ha sucedido y que lo que han hecho los palestinos y todos, ¿verdad? Tratando de que no se haga aquel hogar judío que Balfour, el ministro inglés, le entregó a ustedes, y que ustedes ya están hasta en Cisjordania, porque usted está hablando de Cisjordania, ya ustedes, las Naciones Unidas ha hecho una resolución en contra de todas las tierras y los asentamientos ilegales que ustedes han hecho en contra del pueblo palestino. Pero eso no importa. Entonces no hable del 47, comience con el 17. Yo creo que es Balfour, importante, por favor. primero de todo, que no digamos que usted es diferente mía y yo soy diferente. Somos todos ciudadanos del mundo, ciudadanos de países independientes. Si usted es libanesa o República Dominicana, me imagino que somos bastante parecidos. ¿Ok? Seres humanos que nacimos en países organizados. Yo específicamente nací en Brasil. ¿Ok? Entonces no creo que somos tan diferentes y me alegraría que hablemos como personas parecidas. ¿Ok? Número 2, sionismo es volver a Sion. ¿Ok? Sion, una de las 3 montañas importantes de Jerusalén. Y el primer sionista, que está lejos de ser Balfour, un británico, es Abraham. ¿Ok? Abraham, el primer patriarca, cuando en Génesis 12 dice, sale de tu casa, de la casa de tus ancestros y va a la tierra prometida. La tierra prometida, la tierra de Moriah, de tierra de Sion, sionismo. Ser judío es estar conectado a la tierra. Yo nací en Brasil, ¿qué me hace distinto de mi compañero en la escuela brasilera? El sionismo. Que él se interesaba por el fútbol, yo me interesaba por Israel, la tierra de mis ancestros. Ser sionista no tiene que ser visto con odio, no con bronca, no con diferenciación. ¿Okay? Yo diría que cualquier cristiano evangelista es sionista. ¿Okay? Cualquier católico también es sionista, porque Jesús Cristo es un buen ejemplo de un sionismo, ¿okay? De vivir en la tierra de Sion y Moriah, Jerusalén, la tierra del templo que iba Jesús y que íbamos nosotros judíos también. Pero eso es desde el punto de vista de la fe. Ahora, desde el punto de vista político, El punto de el vista- sionismo tomó otra connotación, que es la que ella está diciendo, No, que no, es muy no, diferente. No, señor, No, no. perdón, Ese es el Otra sionismo, connotación. ese es el No, sionismo eso- que se escucha en las redes estamos hablando sociales. del sionismo en términos políticos. Yo le voy a que es decir- diferente yo a le- los términos de fe. Perdón. Volviendo con lo que yo empecé diciendo, que la historia no se mira de ahora hacia atrás. La historia se avanza. Los judíos vivían en esa tierra hasta que Titus, emperador romano, en su momento comandante romano, hace la dispersión, la diáspora. Ahí llegan mis ancestros a Polonia, después llegarán al sur de América Latina y nací yo en Brasil. ¿Okay? Cuando en 1917
que usted lo marca como declaración Balfour, perdón, seamos un poco zoom out. 1917, Primera Guerra Mundial, territorios del dominio otomano son dominados por Inglaterra y Francia, es una guerra mundial, ¿ok? Y como parte de eso, si ahora hacemos un zoom in en lo que tiene que ver con la provincia turca otomana de Palestina, ahí Inglaterra dice, ¿y por qué Inglaterra dice eso? Ingleses son arqueólogos, ingleses son protestantes, son Biblia, tienen la Biblia y dicen, esta es la tierra de los ancestros del pueblo judío. Nosotros vemos, esa es la declaración Balfour, palabra por palabra, la puede chequear en Wikipedia. La veo, el Reino Unido ve con buenos ojos la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en la tierra de Sion. Eso no es el nacimiento. Aunque establecía también sin perjuicio del pueblo judío, sin perjuicio palestino. de los palestinos. Muy claro lo establece. Pero dígale a quién. Es la desviación de eso que lleva hacia el ¿Usted sabe a quién le manda Balfour, el ministro Balfour, la declaración de Balfour? Dear Lord Rothschild, a un banquero alemán, los Rothschild, es que le dice, ya decidimos que esa tierra de Palestina, a un banquero, aquí la tengo. Dear Lord Rothschild, es para allá que van ustedes. Bueno, ok, señores. no puede que políticamente el amor a la patria, no, a un banquero. Bueno. Para Si me allá es permite. que van. Sí, adelante. Si me permite, yo creo que el sionismo se ha distorsionado sobre todo en las redes sociales. Yo les voy a decir lo que es para mí ser sionista. Yo soy nieta de sobreviviente del Holocausto. Mi abuelo era el sexto de una familia judía que vivía en Austria y un día llegó a su casa y le dijeron que a su mamá se la habían llevado los nazis. Nunca supo qué pasó hasta terminada la guerra, después de la guerra, cuando se enteró que su mamá fue cremada en un campo de concentración, en una cámara de gas. Entonces, para mí, Israel es la seguridad que tenemos los judíos de que algo así jamás pueda volver a suceder. ¿Qué es para mí el sionismo? Es saber que todos los judíos del mundo, todos los judíos del mundo tenemos un hogar seguro al cual podemos llegar para saber que yo como judía puedo ser libremente lo que mi abuelo no pudo ser, lo que mi bisabuela fue cremada en una cámara de gas solo por ser judía. Ese fue su único pecado. Entonces, para mí, ser judía es hoy estar sufriendo a los 101 secuestrados que aún se encuentran secuestrados por terroristas. Fueron en un bombardeo de ustedes, de Israel, a Gaza. Eso lo dice quién, señora Consuelo. No, lo dice el ejército. Son tres hermanos nuestros. El ejército de Israel sale en la una prensa guerra, de hoy. Es una guerra. Pero esos secuestrados que están ahí en la franja de Gaza son mis hermanos. No, yo lo busco a diario. Muchas gracias, Gabriel Short. En un bombardeo de Israel a Hamas. Y los 6 anteriores fueron... Los últimos 3 hoy salen en la prensa. Yo desde las 4 de la mañana estoy viendo noticias. Vamos a terminar. Que yo vine a decirles que toda la población israelí reza para que termine esta guerra, para que tengamos a gente de vuelta, para que el Hamas sea eliminado y se cree un Estado independiente palestino en Cisjordania, en la Franja de Gaza, que sea un Estado que viva al lado del Estado de Israel. Si pueden tener buenas relaciones, éxito total. Okay, me imagino que todos ganarán con eso, como se ve en la zona, y eso es lo que tenemos la esperanza. Y la esperanza es que nos mueve también en el campo de batalla. Okay, la creación de esos dos estados juntos, como lo hemos intentado sin parar en las últimas 7 décadas. Ojalá lleguemos en pronto. Bueno, pues muchas gracias a Gabriel Short y muchas gracias a Karen Koenig por esta participación en El Sol de la Mañana. Muchas gracias. Gracias. Cambio y fuera.